Bienvenidos amigos, ¿cómo están? En este video estaremos con un invitado especial que es Simón Guardia del canal Proyecto Orión. Así es, pero antes de pasar con mi invitado, quiero hacerles una invitación especial. Estaremos reiniciando las clases del Apócrifo de Juan, el libro secreto de Juan, nuevamente en este mes de septiembre. A los que quieran participar y estar en el estudio en directo, aquí debajo en la descripción les dejaré un enlace de un link de Telegram, de un grupo de Telegram, para que vayan allí y se puedan unir y les daremos más información cuando estaremos comenzando. Posiblemente estaremos comenzando este próximo fin de semana. Ahí les daremos las indicaciones. Muy bien, voy a pasar ahora con mi invitado. ¿Cómo estás, Simón? ¿Qué Oye, cuentas? gracias por invitarme al canal, tu canal Libros Pensadores, y nada, para tener una amena charla sobre los temas de la vida, los temas de Dios, los temas de misterio, antiguas cosas, y bueno, que de repente puede haber demasiado bululú de información, y bueno, ir entre la conversación ordenando ciertas cositas, de dónde parten las cosas, las creencias, y tener cierta claridad quizás de las cosas de los temas que vamos a ir planteando el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, amigo, por aceptar. Y bueno, para comenzar, quiero comentarles que el canal de Simón lo estaré dejando en un comentario fijado para que vayan a ver su contenido. Un contenido también variado y también con respecto a la investigación, la Jehová, los Anunnaki, los Elohim. O sea, de todo más o menos lo que vemos acá en Libres Pensadores, también pueden ir para allá. Y bueno, Simón, hoy vamos a hablar de un tema con respecto a lo que hemos visto en tu canal, que es acerca de la Biblia y los Anunnaki. Pero antes que nada queremos saber quién es Simón Guardia. Mira, soy venezolano, tengo actualmente 28 años. Mi interés comienza a partir de los 13 años, desde los libros de JJ Benítez, la famosa saga de Caballo de Troya. A partir de ahí yo creía que esa información la manejaba medio mundo, que era de un conocimiento común, y cuando empecé a hablar con religiosos de distintas denominaciones no conocían la información, sino que partía de la Biblia, y eso me da o me doy cuenta de que yo no leía la Biblia, no conocía el texto de la Biblia y tuve que ingresar a leerla, a ver por qué creen lo que creen los religiosos y tener más que un espíritu crítico, un espíritu de comprensión del por qué, a pesar de haber un libro, hay muchas denominaciones. A partir de ahí, entre las investigaciones, conversaciones, etcétera, me topo después con el tema de la cábala, que viene parte del misticismo judío, y después, ya al abrirme el canal de YouTube y a dedicarme a esto, ya al comienzo del 2020, me encuentro con la información de Mauro Biglino, que no solamente es el tema espiritual de la Biblia, sino ver cuáles son las traducciones certeras del hebreo a las lenguas romance, como el español, y cuáles son los reales significados de las palabras que luego se mal tradujeron, por decirlo de alguna manera. Y claro, es una información bastante chocante si se viene de la parte religiosa, pero la idea es saberlo explicar, no con ánimo de ir a tocar iglesia a iglesia, mira, están todos equivocados, no, sino dar, divulgar la información y que cada uno se tope con ella según el camino que cada uno hay. No todos venimos del mismo sitio, unos vienen de los religiosos, otros vienen, por ejemplo, de lecturas como la metafísica, que abunda bastante. Entonces, eso de la búsqueda siempre vamos a tener puntos en común en la información, incluso el fenómeno ovni, que hay muchos fenómenos ovni en tema de la Biblia, pero es descrito de otra manera. Entonces, retomando tu pregunta, bueno, a eso dentro del interés, la investigación y el abrir el canal, fue que pude de alguna manera compartir estos temas y ir creciendo y aprendiendo la manera de cómo darlo a conocer. Bueno, muchas gracias por explicarnos con respecto a tu camino. Comenzó tu camino de búsqueda, que es lo que también viene la siguiente pregunta, pero ya nos adelantas un poco. Y bueno, lo que te iba a preguntar es, ¿tú nunca participaste de una denominación como tal? ¿Solamente te generó interés en saber, como estabas diciendo? ¿Y qué fue lo que más te dio interés al meterte directamente en el mundo de la investigación? Porque no necesitamos estudiar en una facultad o una universidad para ser investigadores.
Es solamente tener el deseo de aprender, de escuchar otras corrientes e ir buscando nuestra propia verdad, como digo yo. Porque entendemos que en este mundo tan dual no hay verdades absolutas, o no sé qué piensas al respecto. Bueno, mi pregunta concreta es, en este camino de búsqueda, Simón, ¿cómo fue que tú comenzaste a buscar pistas para encontrar tu verdad o lo que te conecte con la verdad? Mira, fácilmente voy al mismo planteamiento. Un libro, distintas religiones. ¿Por qué se da esa diferencia? El cuestionamiento es el paso inicial, no es la certidumbre. La certidumbre y la comodidad te estancan en una zona de seguridad, aquí en lenguaje cabalístico. La duda y el preguntarte te hace avanzar. Entonces, partiendo de ese principio es decir, hay una única realidad o única manera de explicar las cosas, hay una manera de ver a Dios. Entonces, claro, hay para mí una cultura, una educación de pretender buscar o encontrar una verdad en un sitio, cuando en realidad hay cientos de formas del cual se puede explicar una misma experiencia o un mismo texto. Entonces, partiendo de ahí, fue que de alguna manera uno va practicando la tolerancia, uno va practicando la flexibilidad a la hora de conversar con un testigo de Jehová, conversar con un cabalista, conversar incluso con un ateo o un científico que aparentemente no tienen nada que ver con estos temas. Y aún así tú puedes llevar una conversación de 1 hora. ¿Por qué? Porque si uno va con la prepotencia de ver que la otra persona tiene o no tiene razón o imponerle, como tú dices, mi verdad o mi forma de creencia, la conversación no me va a durar más allá de 10 minutos, ¿sabes? Entonces, si la idea es investigar, aprender y descubrir más cosas, hay que abrir el camino a que la otra persona, si tiene una información que compartir, incluso distinto a lo que tú crees, hay que abrirle el espacio. Entonces, eso me ha llevado a no tanto a buscar una verdad, porque como bien sabes, nadie tiene la verdad, pero por lo menos saber lo que no es de un tema en particular. ¿Y cómo se da? Con las distintas informaciones. Por ejemplo, ya entrando en el tema del cristianismo, no solamente hay fuente de información directamente desde la Biblia, sino fuente de información apócrifa, cristianismo primitivo, académicos que me encanta bastante como Mauro Biglino, Antonio Piñero, Mario Javier Sabán, el profesor peruano del IMUT César Silva, y si bien entre ellos no se comparte la misma doctrina, la misma dogma, la misma creencia, estos cuatro son académicos. Por lo tanto, se comparte más o menos la misma información desde la academia. Y de la academia, si bien la academia no es o no tiene un interés dogmático, se parte de ahí para ver que sí, que no, con respecto a qué cosas se creen de la Biblia. Entonces, no me interesa tanto defender una postura, sino que dentro de la investigación delastrar el trigo de la paja, como el lenguaje bíblico, y no tener miedo a dónde nos lleve. Por lo tanto, hay que también ser flexible con las creencias. Las creencias no son verdades. Hace 4 años atrás uno creía cosas que ahora las modificó o las quitó. Y seguramente va a seguir pasando dentro de 4, dentro de 10 años. Entonces, no hay que casarse con ninguna idea como una verdad, porque el día de mañana puedes descubrir algo que te tumba la creencia, te la modifica o te la amplía. Entonces hay que tener también esa capacidad flexible y tomárselo con mucha deportividad. Lo importante es que avance. Entonces más o menos es como que te puedo dar respuesta a esa pregunta con el tema de la flexibilidad y la búsqueda. Muy bien, muchas gracias por tu apreciación y también por darnos también esa vislumbre diferente, otra perspectiva con respecto a no decir que algo es verdad. Y es cierto, en eso tienes mucha razón. Cuando me refiero a tu propia verdad es una forma de decir de lo que a ti te hace sentido. En fin, lo que a mí me hace sentido quizá es algo que es verdad, quizá para ti es otra cosa. A eso me refiero. Siempre voy aclarando esto, amigo, porque a veces algunas personas en los comentarios dicen, no, que tú tienes la verdad. No, no es eso tampoco. Sino quiere decir, amigos, de que estamos buscando conocimiento, estamos estudiando, estamos reflexionando, analizando y lo que nos conecta, podríamos llamarle verdad porque nos hace sentido, ¿no es cierto? Y creo que también te habrá Exactamente. pasado lo mismo. Y bueno, Simón, lo que te iba a preguntar es que, y luego de comenzar este camino de búsqueda, ¿cuándo te topas con esta información en el tema que estamos conversando, ¿no? Que es
de los Anunnaki, estos dioses del cielo que bajan y vienen e intervienen aquí en la humanidad. Fíjate, hace unos 15 años atrás había un programa bastante famoso en History Channel llamado Alienígenas Ancestrales, que fue como que uno de los programas contemporáneos, porque esto ya lo hablaba Jiménez del Oso, JJ Benítez, en el siglo pasado, pero en la contemporaneidad, en ese boom, con alienígenas ancestrales, con los famosos dioses que venían de las estrellas, a traer un conocimiento en distintas culturas, que entre culturas no se conocían, pero todos construyeron pirámides. Todos más o menos tenían, compartían la misma información. Entonces, claro, por ahí parte el tema o el gusto, como que, oye, existen seres no humanos fuera de este mundo, parece ciencia ficción, pero hay un montón de gente, un montón, cientos de miles o millones de personas que también van en la misma línea de creencia, y oye, algo está pasando aquí porque las pirámides, ahorita con la tecnología, ahorita no hay capacidad para construirlas, etcétera. Entonces, todo este tipo de dudas muy básicas, etcétera, uno va avanzando en la investigación hasta que, bueno, ¿cómo explicar esto en la mentalidad occidental? Está el tema de la Biblia. En la Biblia, culturalmente, está muy metida en la psique colectiva. Es distinto a que tú le hables a un religioso desde otro libro sobre espiritualidad, sobre el libro Urantia, el Kybalión, y el religioso le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. ¿Por qué? Porque no le está hablando de su libro. Pero si tú le hablas de estos temas desde su libro, él sí te va a prestar atención porque, oye, he leído este texto durante 20 años y ahora lo que tú me estás explicando, al volver a leerlo, nunca caí en la cuenta. Entonces entra ahí ese tema de la búsqueda. Entonces, claro, el tema de los Anunnaki entra el tema de los sumerios. Yo lo toco más el tema de la Biblia porque es más como que la gente lo maneja. Entonces, claro, aquí entra el tema de las traducciones y el gran protagonista de esto, el cual si visitan el canal es Mauro Biglino. Mauro Biglino, si bien esta información ya se sabía, Mauro Biglino hace el boom con su conferencia desde 2010 en decir que cuando tú lees el Génesis 1.1 y Dios creó los cielos y la tierra, cuando lees la palabra Dios, Dios es una palabra latín, no es una palabra hebrea. ¿Cuál es la palabra hebrea en ese fragmento que leemos? Dios, aparentemente, Elohim. ¿Qué Elohim. pasa con Elohim? Elohim es una palabra que tiene una terminación IM. El IM es como las S en español, el plural. Por lo tanto, se debe leer como dioses. ¿Por qué no puede ser Dios? Porque ya tenía su singular en hebreo, que es el o Eloa. Pero Elohim, así como por ejemplo la palabra Malak. Malak significa mensajero enviado, no significa ángel, pero lo tradujeron como ángel. ¿Cuál es el plural de Malak? Malakim, I-M. Lo mismo aplica para Elohim. Y así un montón de palabras que va Mauro Biglino, donde va deslastrando de que, oye, no es algo tan metafísico. Cuando habla de gloria, por ejemplo, que es la palabra kabot, y tú ves las descripciones y su etimología, es algo pesado, fijo en un lugar en el espacio. Y entonces, y puede estar distinto a Yahvé. La gloria y Yahvé son dos cosas distintas. Entonces, la gloria puede ser algo pesado que a nuestro lenguaje es una nave. Y entonces cuando vas leyendo la Biblia así, con estas traducciones fuera de un interés dogmático, se abre un mundo de posibilidades del fenómeno ufológico extraterrestre, temas de dioses que ahora sí tienen más sentido, que bajaron, se materializaron, dieron conocimiento y que comparte con otras culturas como el Mahabharata de la India, que estas naves, que de alguna forma hacían guerras en el cielo, describían más de 400.000 seres, es decir, son más explícitos. Entonces tú ves cada cultura y hay seres no humanos que intervinieron en el planeta, solamente que cada cultura lo describe en su forma de ser, pero siempre hay ese denominador común y la Biblia no está fuera de ello. Otras culturas le llaman las chozas voladoras. Fíjate. Y así sucesivamente, es decir, objetos raros, atemporales, que hacían cosas milagrosas y que le llamaban o la nube de Dios, o los truenos de Dios, o los ángeles de Dios, los enviados de Dios, porque también esta gente tenía tecnología que era inexplicable. Entonces, son descripciones bastante, incluso hasta Ezequiel en sus primeros textos escriben estas máquinas, estas Merkabah. Son varios elementos que es muy difícil
no relacionarlo, obviamente teniendo esta lectura. Claro, o sea, lo que más te impacta es cuando ves de que lo que pasa con estos personajes cuando intervienen con la humanidad. Yo he escuchado videos y he visto conferencias de Paul Wallis, no sé si lo conoces, El del que él quinto tipo. del quinto tipo, claro. Él explica un poco acerca de que el Edén no era un jardín, sino un laboratorio. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Este es un tema amplio, es decir, modificación genética. Esto se va descubriendo el tema de la famosa costilla. La palabra en hebreo es la parte curva, no dice costilla. Entonces, a partir de ahí, ¿qué parte curva? Hay otras subderivaciones de la traducción que es como que un material o una copia, y entonces se habla de una genética, de un ADN. ¿De quién? De estos dioses. Entonces, claro, si lees el texto, cuando le dan a Eva, a Adán, por fin, por fin me dieron carne de mi carne y sangre de mi sangre. Es decir, antes de ella habían varios experimentos, como que al parecer había copulado con distintos animales, distintas cuestiones, y nunca funcionó. Hasta que por fin. Entonces, por eso lo delicado de las traducciones, porque te da un contexto completamente distinto. Y claro, da la impresión, o sí, al leer el texto, de que eso era un laboratorio de vida prolongada. Y aquí trae el tema de la vida eterna. No hay que traducir como vida eterna la palabra olam, ¿ok? Olam es eternidad, pero no hay que traducirlo como eternidad, sino tiempo remoto o lugar desconocido. Y ellos tenían el olam, estos dioses, del cual para la época estos eran inmortales, eternos, dioses que duraban miles de años. Entonces, claramente, aquí entra lo que sería Salvador Freixedo con el tema de la granja humana y sus teorías. De alguna forma, somos el laboratorio de ellos para seguir promoviendo una cierta agenda que escapa del entendimiento humano. Entonces, por ahí sería el tema de la modificación genética. ¿Para qué? Bueno, aquí entran muchas teorías al respecto. Y puedes tirarnos una para adelantar. Ok, una teoría sería ser el rebaño de ellos. Eso sería más a Salvador Freixedo. Como hacemos nosotros con los animales. Esto es una teoría muy, muy indiferente, poco emocional. Hay otra teoría que es más de la postura del libro Urantia, que es elevación biológica. Puedo decirte algo, los planetas o los planes para cada planeta es que haya vida evolutiva. Entonces, cuando se va desarrollando cada cientos de miles de años, vida que pasa de los mares, se va desarrollando con los monos, y por de manera evolutiva poder esto como que tener rasgos inteligentes, se insertan en esas humanidades estos seres, los famosos Elohim o vigilantes, como dice el texto de Enoch. Y estos, como estos seres ya se desarrollaron de tal manera, vamos a hacer la modificación genética para que terminen a ser como lo que denominamos hoy Homo sapiens o humanos, para que tengan la receptividad de qué? Del alma y del espíritu, porque se necesitan de alguna manera en el progreso del universo seres que se conecten con esa gran fuente y que participen en la evolución del cosmos, en el desarrollo de la información, porque al final toda nuestra vivencia se convierte en información. Entonces, claro, eso es un proceso por el cual los dioses mayores hacen todo esto en la humanidad, hacen la modificación genética para que haya una ampliación de la mente, y por lo tanto, cuando la mente se vaya espiritualizando, reciba el espíritu y desarrolle la espiritualidad, que sería el plan del gran Dios o Dios, como ustedes le quieran llamar, de la fuente divina. Y se hace partícipe todo este montón de seres que se describen en la Biblia. Entonces, son distintas teorías, pueden ser juntas, aparte, si tomamos en cuenta que de repente hay muchísimas razas, cada raza tiene una agenda, y bueno, entonces pues, existen seres amorales, seres más de luz, seres oscuros. Entonces ya aquí ya entramos un poco más de nebulosas, de donde lo vemos. Con respecto a los Anunnaki, ¿crees que algo de lo que dijeron los que mal etiquetan de conspiranoicos de ese programa de alienígenas ancestrales
pueden tener razón muchos de sus argumentos. A ver, el tema es el siguiente. El tema de los Anunnaki, yo, bueno, desde la perspectiva que te estoy explicando, el tema de la Biblia, sí se ve que es cierto, ¿ok? El tema está es que, claro, tiene como una postura más de granja humana, de manipulación de los seres humanos, todo ese tipo de cuestiones. Y hay que ver, porque el argumento que se usa es que nosotros somos alimento de esos dioses. ¿Cómo? A nivel emocional, que por eso financian guerra, y ahí parte de tu pregunta, el hecho de que actualmente se puede pensar de que desde el tema de Roswell, del tema de las naves, etcétera, estos seres hicieron contacto con agencias gubernamentales, pactos de tecnología, y de alguna forma, quién sabe, por eso es que siguen manteniendo cierta incertidumbre social en las personas, para que nosotros tengamos energías negativas, energías de depresión, energías de tristeza y todo eso de alguna forma no salimos o no descubrimos la luz que llevamos dentro, sino que nos preocupamos por cuestiones de afuera. Y eso se puede aprovechar dentro de esta teoría, estos seres que se siguen alimentando perpetuamente de una energía humana negativa, es como un alimento, a cambio de tecnología. Entonces, claro, se dice, ¿no? Que estos seres en su planeta originario les faltaron el oro, o estos seres en su planeta originario ya cayeron en la autodestrucción y estuvieron vagando por el espacio y llegaron o descubrieron la Tierra y se metieron y vieron que la humanidad estaba demasiado primitiva y como no tenía cómo defenderse, incluso actualmente tampoco tienen cómo defenderse la humanidad, empezaron a hacer una prisión sin ser prisión y le empezaron a crear religiones, sistemas mentales para adoración, y aquí entra el tema de que, por ejemplo, Yahvé pedía rituales. Yahvé decía, el humo de la carne me calma. Y hacía un montón de cosas que cual siempre está la lucha de que, oye, el Dios de Yahvé es distinto al Dios de Jesús de Nazaret, que es espiritual. Y Yahvé pedía ciertas cosas que para qué. Entonces tenía un temperamento muy, 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 muy colérico, casi que bipolar. Entonces, claro, cuando leemos Salmo 82, que ya es una perspectiva de los Anunnaki, pero dentro de la Biblia, leemos, y el Elión se reunió en la asamblea de los Elohim, y en medio de ellos manda. Ahí efectivamente varios dioses, y entre ellos estaba Yahvé. Entonces aquí se va haciendo un montón de lecturas bastante curiosas del por qué o cuál es la intención de estos seres con respecto a la humanidad. Lo interesante de todas estas teorías que es que podrían tener razón, ya que si te das cuenta, cu- tomando lo que la Biblia dice fuera verdad, ¿no? De que este ser extraterreno le calmaba el hecho de sentir el olor al asado, para hablarlo de una manera que se entienda. Y Uh esto -huh. quiere decir de que él creó un sistema de sacrificios que le metió religión, pero en realidad era la manera en la que él se alimentaba, porque hay muchas teorías también que dicen que ellos tenían como apariencia de reptil, otras teorías como los Chitauris, que tienen un poco más de coherencia, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente en medio de las redes sociales y también en sí en la sociedad, se tiene como que lo de ciencia ficción no puede ser real. Cuando hay una teoría, que no sé si la conoces, del primado negativo. No sé si conoces sobre esa teoría. Sí, bueno, tocaste el tema reptil, pero voy a tocar esto último. El primado negativo es simplemente mostrar escenarios que ya existieron o van a existir y te lo meten como ciencia ficción o como una película. Para que precisamente si te muestran una verdad del pasado, es que te lo están inventando porque lo viste en la película Matrix. O, o temas de inteligencia artificial, que por ejemplo tenemos la película Yo Robot, de la película de Will Smith, que decía en la trama del 2035 ya iban a existir humanos dentro de robots humanoides dentro de casa. Y ya vamos para allá. Entonces como que fue casualidad, no fue casualidad, quizás fueran casos aislados, pero cuando en la suma de películas, libros, etcétera, hay una programación para que la mente colectiva se adecue a las realidades futuras, que no le caiga por sorpresa, por diversos intereses del status quo. ¿Ok?
El tema de la apariencia reptil. Fíjate que hay dos eventos en las escrituras, en la Biblia, que más bien hay quizás una raza en particular, estos malaks, que se traducen como ángeles, pero se deben traducir como mensajeros o enviados. La primera escena cuando se encuentran estos tres hombres, que al final son malak, frente a Abraham, es simplemente Abraham les dijo, les ofrezco comida, le ofrezco techo, le ofrezco agua, y estaban sucios sus pies, y eran enviados de Yahvé. Entonces, estos tenían aspectos humanos, no tenían alas, no volaban, no traspasaban paredes, eran como unos guerreros fuertes, pero que no eran humanos. Aquí entra el tema de la teoría de los infiltrados, que en el siglo XX y XXI se da más fuerte, de infiltrados como humanos, pero no son humanos para cierta observación de la humanidad. Ese es el primer escenario. Dos se fueron en esta escena de Abraham a Sodoma y Gomorra, que ocurre el tema de la destrucción, y uno se queda y conversa con Abraham y es Yahvé. Es decir, Yahvé también tenía esta forma particular humana, del cual después Mario Javier Saban, el cabalista, denuncia el hecho de que en la transcripción de las escrituras, desde Esdras en el -500 en adelante, tratan de quitar el antropomorfismo de Yahvé. Es decir, todas aquellas características humanoides que se catalogan a Dios, se las quitan para hacerlo ver más místico, más inalcanzable. ¿Okay? El segundo escenario, de los muchos que se escribe en la Biblia, es cuando se presenta un malak, otro enviado, al papá de Samson. Tienen una cierta comunicación, el papá de Samson no se da cuenta que es un enviado de Yahvé, un ángel mal traducido. Llega la esposa, siguen conversando, y le anuncia el nacimiento de Sansón, y de repente ese ángel hace un truco y se va. Y caen en la cuenta. Hemos visto, fíjate, que Dios se apiade de mí, porque ya he visto a Dios, no quiero morir. Es decir, confundían una figura humana como el mismo Yahvé. Y al final la trama te da a entender de que no era Dios, sino que era un enviado de Yahvé. Entonces los aspectos de estos seres, en principio, por lo menos de la perspectiva bíblica, eran unos seres iguales a los humanos. ¿Ok? Pablo de Tarso dice, hay que tener sentido de hospitalidad, porque no sabes si un día vas a hospedar a un malak. Es decir, no te vas a dar cuenta si de repente un ángel te visita. ¿Y cómo no te vas a dar cuenta? Obviamente, porque lo vas a ver y no lo vas a percibir, porque es igualito a ti. Entonces, claro, la cosmología judía antigua era muy distinta a la cosmología actual de la era de la Ilustración, de la Edad Media, que ya nos pintan ángeles con alas. Entonces, claro, el tema reptiliano, lo que se acerca ahí, el tema de la serpiente. ¿Ok? Un Nahash, que puede ser, digamos, un ser reptil que se presentó en esa etapa. Pero más allá de eso, por lo menos los enviados no humanos eran semejantes a humanos, precisamente. ¿Cómo es esa teoría de camuflaje? Quiere decir de que aunque tenían otra apariencia, se camuflaron de esa manera para que puedan ser atractivos para las mujeres, como menciona muchos apócrifos, cuando ellos se mezclan con las mujeres, los vigilantes tuvieron otra apariencia para ser atractivos. Posiblemente eran feos, y si ser feo puede ser un reptil, o sea, podría ser. También lo otro que la teoría que pueda tomar sentido es la teoría de los reptiles, o reptiloides, como se quiera decir, es porque ellos aparentemente les gustaba mucho la carne y la sangre. O sea, que eso es como lo que les calmaba. O sea, un humano normal no se va a calmar por tomar sangre, a menos que sea un tipo de vampiro, ¿no? Pero sabemos que los vampiros, por lo menos en ese momento, no existían, porque parece, aunque la película de Drácula tiene que ver un poco, pero es un poco de ciencia ficción, tiene algo de real con un conde que existió en la antigüedad, que se creía que se alimentaba de sangre. Entonces no sé qué has investigado sobre eso. El tema de la sangre, por ejemplo, el tema de los testigos de Jehová curiosamente tienen la teoría de que la sangre está el alma o la sangre está la vida. ¿Ok? Entonces,
claro, sí se presta para teorías, pero de alguna manera, desde el boom del fenómeno ovni hasta acá, no solamente está el tema de la forma reptil, sino también, por ejemplo, está la forma nórdica de los hermanos mayores, la forma de los grises. Por ejemplo, JL, el de Mundo Desconocido, nos habla de que hay dos facciones, los reptilianos y los grises, que son los que más o menos serían los que están dominando dos poderes distintos dentro de este mundo. Unos pertenecen de Orión y otros pertenecen de otra zona del universo. Entonces, de alguna forma, la forma reptil sí está presente como que dentro de la cultura. Por ejemplo, está la forma de dragón, la cultura asiática, o la forma de Quetzalcóatl en la cultura mexicana. Son reptiles, hermano. Es decir, no puede pasarse por una simple teoría porque tenemos el mismo fenómeno de las pirámides. Distinta construcción, pero formas semejantes, donde no compartían ni mismo tiempo ni tenían tecnologías para comunicarse, aún así describían lo mismo. Entonces, sin ir tan a profundidad con estos elementos pequeños, uno se va a dar cuenta que si hay razas reptiles que de alguna forma llegaron a hacer contactos con la humanidad. Entonces, claro, por ejemplo, tenemos el hecho de que Yahvé prohibía hacer imágenes de sí mismo. ¿Por qué prohibía hacer imágenes de sí mismo si se supone que aquel primero que lo ve morirá? Y segundo, si es un Dios inalcanzable, no es humano y por lo tanto no tiene un rostro o una figura 3D del tiempo y el espacio. Pero este sí se enfatizaba que no le hicieran imágenes. Aquí entra el antropomorfismo y es lo que tú estás diciendo. Puede ser que de alguna manera no le crean imágenes a Yahvé porque estructuralmente puede ser feo o la gente como se deja guiar por la estética, de alguna forma puede estropear una estética fea por alguna forma con el plan que tenía. Entonces hay todo un misterio de que sí, probablemente, si ya ve, no fuera, como había descrito al principio, como una forma humana más, entonces pertenece a un tipo de raza que es distinta al humano y que puede asustar. De hecho, decía, a Yahvé lo vas a ver una vez al año y el sumo sacerdote en el templo, en la Shekinah, en el Sanctus Sanctorum. No todo el mundo lo veía. O, por ejemplo, Moisés. Moisés tuvo que subir a la montaña a ver, a contemplar cara a cara a Dios, sin ningún tipo de símbolo. No se presentaba delante de todo el mundo. ¿Por qué? Un misterio, un misterio. Posiblemente no se habrá dado cuenta que era un reptiliano porque puede haber estado encapuchado. Eso es una teoría, que no lo veían por eso, pero capaz que cuando se enojaba ahí se daban cuenta. Porque hay algunos textos que dan a entender como que va a escupir fuego, como si fuera también como un dragón. Algunos textos que te dicen eso. Yo escuché a Paul Wallis que hablaba una teoría de que podría ser también un poco draconiano o tipo dragón, que cuando se enojaba arrasaba todo con su fuego. Sí, sí, el tema del fuego también es muy común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el fuego que le manda a Sodoma y Gomorra, el fuego que le manda Elías a sus enemigos, que de hecho hay una escena que está Juan y Jacobo, salen de Samaritana con Jesús y ellos le dicen a Jesús, oye, mándale fuego y rayos a ese pueblo porque no nos recibieron, como lo hizo el profeta Elías con ayuda de Dios o de ese Dios Yahvé. ¿Y qué le dice Jesús? No sabéis de qué espíritu sois. Yo no vine a perder almas, sino a ganarlas. Está claro, es una punta indirecta de que si Jesús hubiera pertenecido a esta jerarquía o a esta misma filosofía, tenía que seguir la misma forma de Yahvé, pero Jesús para nada tenía que ver con Yahvé y nada que ver con la enseñanza de Yahvé en el Antiguo Testamento, excepto enseñanzas fundamentales como amar a Dios y amar al prójimo, que eso sí lo rescató del Éxodo y los Deuteronomio y todo lo demás. Entonces, de alguna forma, el fuego era algo muy repetitivo en el Antiguo Testamento, donde era una arma constante de Yahvé, en este caso para sus enemigos.
Dios, dice el texto, ¿no? Dios es fuego consumidor, es Dios de guerra, no es un Dios de amor. El Antiguo Testamento dice, Dios es un Dios, es un varón de guerra, y dice varón. Entonces, es curioso, ya ves, un varón de guerra. Esto quiere decir de que de alguna manera eh, esta gente que no tenía conocimiento de su tecnología asociaron a estos seres que vinieron, estos impostores, a hacerse pasar por el creador, ¿no? Y tocando el tema de lo que dejaste dicho de que Jesús no tiene nada que ver con Yahvé, ¿cómo contrasta la enseñanza de Jesús o los valores que transmitió Jesús cuando él vino a lo que enseñaba Yahvé o Jehová en el Antiguo Testamento? Otra punta que le hace Jesús, además lo del fuego, una enseñanza que dice, ¿qué padre cuando su hijo le pide pan le da serpientes o una piedra? Si ustedes siendo malos da buenas dádivas, imagínense el Padre Celestial para con sus hijos. Y uno lee, ay, qué bonito, enseñanza que hasta ahí. Pero cuando tú lees el Éxodo, hay una escena donde cuando estaban haciendo esa transición en el desierto, le estaban pidiendo, Moisés, tenemos hambre, tenemos sed, dile a Yahvé que nos mandes algo. Moisés le aclama a Dios, oye Yahvé, mándame comida. ¿Y qué fue lo que le mandó Yahvé? Serpientes, y muchos murieron. Gran diferencia. Ese, si no se conoce estos textos, van a creer, no, lo que hizo Jesús fue una parábola sencilla, bonita y ya. No, hermano, Jesús siempre le hacía puntas y la máxima, el máximo argumento lo encontramos en Juan 8:40 en adelante. Pero ustedes, le decía a los fariseos, ustedes creen en vuestro padre el diablo, padre de la mentira y homicida desde el inicio de los tiempos. La gran pregunta lógica y sencilla es, ¿no se supone que los autores de la ley, primero, no se sabían el texto al revés y al derecho, y de cuál no estaban adorando a Yahvé, el mismo que se supone que Jesús adoraba también? Y Jesús en Juan 8:40 en adelante hace la acusación, que después tú vas a encontrar un texto que dice, yo no vine a abrogar o quitar la ley, sino lo vine a cumplirla hasta la última iota, hasta la última letra. Pero tú lees en ese mismo texto, el texto 20, y te dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Es decir, si no hacen algo mucho más allá de los fariseos que simplemente cumplir a ciegas el texto, si no buscan el espíritu de la ley, no van a entrar al reino de los cielos, porque entrar en el reino de los cielos, lo que dice Jesús de Nazaret a Nicodemo y después a la samaritana, es nacer de nuevo. No es simplemente a ir a la letra. Por lo tanto, ¿cuál es la justicia mayor que habla el texto de esa parte de la ley en Jesús? El amor. El amor y el nacer de nuevo y buscar al espíritu. A diferencia de las promesas que Jesús precisamente en ese texto de Juan 8, ustedes esperan el maná del cielo, ustedes y sus padres recibieron maná del cielo, pero yo le doy un pan mucho más importante que recibieron, el pan de la vida. Yo soy el pan, mi palabra, la espiritualidad. Ya con esto que te acabo de decir, hay una gran diferencia de las búsquedas de dónde vamos a dirigir nuestras brújulas. Afuera, un reino exterior, o dentro, buscar el reino de los cielos dentro de nosotros. Un texto también que me encanta bastante, Lucas 17:21, que nuestra Biblia en español lamentablemente está traducido como el reino de los cielos está entre vosotros, ¿no? La palabra entre, y aquí entra un poquito de ejercicio de la lingüística, recordemos que en el Nuevo Testamento no es hebreo, sino que es latín, ¿ok? Griego, perdón, es la palabra entos. Entos, cuando tú la traduces dentro, así de sencillo, dentro. Y cuando tú lees la Biblia en inglés, pone la palabra within. Within es dentro. No usa la palabra between, que es entre, o in, es dentro. Solamente que en el español, lamentablemente, no tenemos la traducción y se dice entre. Y claro, cuando tú colocas entre, se da unas malas interpretaciones como que, bueno, Dios está ahí entre nosotros, pero tienes que meterte en la religión para recibir el Espíritu Santo. Ah, entonces de alguna manera, cuando Pablo de Tarso después, cuando habla del Dios desconocido, en todos nos movemos
tenemos nuestro ser y existimos. Y está hablando no a cristianos, le está hablando a griegos no bautizados. Y le estaba dando esa revelación. Es decir, también en los paganos y en los gentiles le está el acceso a Dios y a esa energía, porque Dios no está en templos hechos por manos humanas. Lo dice Pablo. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios? Y aquí ya yo me puedo meter en un chip cristiano de la Biblia y sumarte en muchos textos bíblicos. Pero ya con esta explicación, te puede dar la gran diferenciación entre el Antiguo Testamento, que pues, puede haber cosas demasiado rescatables, con la nueva enseñanza de Jesús de Nazaret con respecto a la espiritualidad que él fomentó, una espiritualidad interior, antes de ir a una iglesia o antes de ir a un libro. Así es, amigo, y es algo muy duro, es un rudo despertar, como se dice, para muchos que han salido de la religiosidad, pero es algo que es cierto y es así. Jesús no vino a apañar a Yahvé, sino más bien denunciar ese falso Dios impostor y traernos a la realidad el verdadero creador y verdadero padre. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Quién, Simón, o qué es Dios para ti? Ok, obviamente cuando estamos describiendo todo esto en tiempo y espacio lo limitamos y todo lo demás, no se puede dar una descripción, bueno, eso ya lo sabemos, la verdad relativa y todo ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho el concepto que comparte en principio la metafísica, que es como hay ciertos lenguajes que por eso ha calado mucho, porque le ha actualizado ciertas explicaciones de lo que se dio en la antigüedad, y se puede hablar como de una energía, pero a diferencia de que es como una energía automática de puras leyes de causa y efecto, hay que meter la palabra conciencia. Si los seres humanos tienen conciencia, esta red suprema tiene una conciencia. O se puede hablar en términos del libro Urantia como la personalidad, pero cuando metemos la palabra personalidad, inmediatamente lo confundimos de una personalidad humana. Pero recordemos que si hablamos de una personalidad, la personalidad y la existencia, la inmortalidad del alma, la personalidad puede subsistir fuera de una corporalidad. Entonces, una energía, una fuerza infinita, a términos cabalistas. Fíjate que ya te nombré tres fuentes: Cábala, el libro Urantia, metafísica, porque cada parte tiene una forma interesante de explicar el mismo tema. La Cábala dice, el Ein Sof, el infinito, que desde su luz infinita inconmensurable pasa a diversas capas mediante el árbol de la vida del cosmos y el árbol de la vida humana hasta llegar a la densidad, que es lo humano, a la imperfección, para que nuevamente el humano sea llevado al infinito. ¿Cómo? Buscándose dentro. El infinito está dentro de ti, mediante su espíritu. Entonces, claro, ahorita con el tema de inteligencia artificial y todo eso tenemos, o estamos creando un concepto de la simulación. El hecho de nosotros estamos siendo seres humanos creadores de mundos virtuales donde de alguna forma se está desarrollando escenarios e historias de vida muy semejantes si nos ponemos en el papel de estos dioses o de este dios, de que creó este gran escenario del tiempo y espacio, en vez de ser máquinas, sean organismos vivientes con potencial de tener un alma inmortal y que se vayan desarrollando para obtener experiencia en esta vida. Más allá de que sea reencarnación, más allá de que no sea reencarnación, porque eso ya es otro tema bastante extenso, lo importante es que todo es información. No sé si la frase viene de Tesla o no viene de Tesla, si es una tergiversación, pero dice, para comprender el universo son tres formas: energía, vibración y frecuencia. Y a partir de ahí es información que nos llevamos en nuestra alma, en nuestra inmortalidad después de la vida, y esa, digamos, se va metiendo en el disco duro del Gran Supremo. Y vamos desarrollando ese tipo de cosas. ¿Para qué? Porque de repente, más adelante, vamos a tener responsabilidades como dioses creadores. Lo que es arriba es abajo. El hecho de que tú seas padre o que yo sea padre de un hijo o de una hija es el reflejo de la experiencia de ver cómo es la responsabilidad de un padre Dios, pero hasta no tener la experiencia de paternidad, no vamos a comprender del todo la paternidad y el amor de que puede obtener un padre hacia sus hijos, incluso un hijo rebelde. Y aquí empata otra vez con la enseñanza. Si ustedes siendo malos pueden ser misericordiosos con sus hijos, en darle un pan cuando le piden, imagínense la misericordia y el amor que puede tener este padre a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos de una perspectiva material
donde vemos o esperamos milagros, cuando se nos olvida algo elemental. Vosotros sois luz del mundo y vosotros sois la sal del mundo. En vez de esperar milagros, como los panes y los peces y su multiplicación, que al final, ¿qué fue? Les promulgó fe. Eso le motivó a que preguntaran sobre el reino de los cielos en ese escenario. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a hacerlo rey. Este es nuestro Mesías y vamos a tumbar el imperio romano. Jesús aceptó esa coronación. Se fue huyendo al monte. ¿Por qué? Como le dijo Pilatos, mi reino no es de este mundo, porque si así fuera, mis discípulos lucharían para establecerlo. Entonces, si esperamos milagros, si esperamos cosas, el evangelio de la abundancia, dinero, realmente eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Ojo, no se está diciendo que el dinero sea malo o el dinero es indeseable, que ese es el extremo de la espiritualidad. Simplemente que hay ciertas bases dentro de la enseñanza de Jesús que es un reflejo muy aproximado de lo que es ese Dios. Y es eso, pues la experiencia humana de sentir un poquito de lo que nos espera en el otro lado, de ese gran reino de los cielos, esas moradas que los espera al otro lado que habló en la última cena Jesús. Wow, increíble. Es mucha información para algunas personas que te explota la cabeza porque en realidad no podemos definir al infinito o al absoluto. Solamente podemos sentirlo dentro nuestro. Hay algo que quería retomar con respecto a Yahvé, ya después, con esto ya después cerramos. Es que cuando Yahvé dice en Jeremías, no me acuerdo bien ahora la cita, dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo entenderá? Se estaba refiriendo a que Jehová podía entender el corazón. Pero yo creo que esto es una trampa para que nosotros no nos dejemos guiar por la fuerza del corazón, porque ahí encontraremos la fuerza para continuar. Lo que parecía también aparentemente Yahvé quería alejarlos de esa fuente luz que está dentro de ellos. Bueno, el tema es el siguiente. En la Biblia describe, ¿no? La creación desde el barro, la creación desde la carne, desde la imperfección. Por lo tanto, hay muchos textos donde Yahvé habla de que ustedes son gusanos y no saldrán de ese estado. Ustedes de alguna manera siempre tendrán una mentalidad de esclavos y de siervos. Tú eres mi siervo. Por lo menos el corazón humano es engañoso. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza imperfecta creada por estos mismos eh, elevadores biológicos o genetistas no humanos, que estamos hablando al inicio de la conversación. Y claro, esto no se va a entender muy bien hasta que precisamente vemos a Jesús. Jesús de Nazaret nos salva de la naturaleza imperfecta porque precisamente está el tema de la ley. Aquel que cumpla todo pero infringe una ley queda bajo maldición. Y eso está en el Viejo Testamento o en la Torá. Entonces, nadie, es una trampa, nadie en su capacidad humana, naturaleza humana, tiene la capacidad de cumplir la ley. Porque somos humanos, somos imperfectos y por lo tanto caemos en esa misma trampa y estamos siempre bajo la maldición de estos dioses, de siempre ser esclavos. ¿Qué pasa? Cuando leemos a Jesús de Nazaret, Jesús dice, ¿quién se queda en la casa del amo, el esclavo o el hijo? El hijo realmente debe ser libre y se va a quedar por siempre en la casa de su padre. Entonces, claro, Jesús de Nazaret nos cambia la directriz de mentalidad de siervos. En la última cena dice, ya yo no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Sabes? Entonces, hay varios escenarios ahí que Jesús habla interesante de cambiarnos la mentalidad de siervo. De nada sirve que el siervo haga caso a todo lo que diga su amo. Tonto fue que le hizo caso al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no tuvo voluntad propia. Por lo tanto, el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo cambia porque viene a ser de un mandamiento, sí, de tienes que hacerlo per se, al tema del nacer de nuevo. Tiene que ser por tu voluntad, ser por tu libre albedrío. Ya no es un mandamiento.
sino que simplemente de una ley de letra pasa a una ley del espíritu. Entonces, claro, ahí ya no tiene nada que ver con el tema de la circuncisión de la carne, que es el tema del corazón, y tratar de remediarnos, y al final entramos siempre el Yom Kippur y el Día de Perdón, y tratar de nuevamente ese círculo vicioso, y Jesús de Nazaret quita todo eso y vamos a hacer una circuncisión del corazón. Esas son las propuestas de Pablo de Tarso, que es el nacimiento espiritual y la evolución de tu alma de dar frutos del espíritu. Es para nada tiene que ver con eso. Entonces, a la conversación de Nicodemo, y con esto cierro, lo que es la carne, carne es. Lo que es el espíritu, espíritu es. El mensaje no tiene nada que ver con el tema de la carne. Juan 6:69. Para la carne para nada sirve. Es el espíritu el que da vida. Y yo lo que doy es espíritu y vida. Entonces, muchas enseñanzas aquí que simplemente esa construcción que hicieron del ser humano, que bien puede ser para la ampliación de la mente y su espiritualización, lo que hicieron fue encerrarnos en nuestras debilidades, bajo maldición perpetua, a no ser libres, a no ser libres, hasta que vino Jesús de Nazaret. Yo soy partidario de ello, que dio otras directrices. Bajo el mismo terreno de juego de Yahvé o de estas leyes, y demostrar que la espiritualidad sobrevive bajo circunstancias adversas. Es una época adversa y una religión adversa al espíritu. Y triunfó. El mundo me odiará, pero la verdad siempre triunfa. Yo triunfaré y conquisté al mundo, superé al mundo, dice en la última cena. Así es, y bueno, muchas gracias Simón por tu tiempo, por venir, tomarte el tiempo de venir a este canal y traernos esta información. Y bueno, ya para por último, ¿qué te gustaría decirles a nuestros oyentes de aquí de Libres Pensadores con respecto a estas investigaciones que has hecho y qué invitación le harías? Fíjense, dos puntos nada más. Primero, yo tengo la opinión de no tomar el tema de despiertos y dormidos, porque a pesar de que eso suena bonito dentro de los discursos de la espiritualidad moderna, eso perpetúa la división, donde hay pocos despiertos, muchos dormidos, y se crea como un ego espiritual, y eso en mi opinión está mal. Está mal, aunque de repente tengamos unos gustos semejantes sobre el tema de la espiritualidad y hagamos trabajos personales de ayuda al prójimo, ayuda en sí mismo, ¿no? En la mejora, sino simplemente verlo como una persona que está interesada o una persona que no está interesada en estos temas, y listo. Porque una persona puede ser muy buena persona sin leer nada de estos temas que conversamos hoy, y aún así, a nivel de actos, muestra una fe y muestra una creencia de una buena humanidad. La mejor religión, como dijo una amiga hace poco, es aquel que te hace ser mejor ser humano, no aquel que te hace mejor religioso. ¿Ok? Y el segundo punto es el tema de que, más allá de que la Biblia tenga contradicciones, más allá de que la Biblia de alguna forma no sea la verdad absoluta, la invitación es que la volvamos a leer con nuevos ojos. Porque, como habíamos comentado hace unos minutos atrás, es distinto que tú le hables a una persona de estos temas fuera de la Biblia que hablárselo con la Biblia. Por eso cité aquí varios textos de la Biblia, porque hay que como que promover el hecho de no estigmatizar la Biblia, sino de usarla de tal manera de reflejar la luz y crear esos primeros principios para decir, vaya, soy luz del mundo, lo dice la Biblia. Yo creía, a causa de ese ministro, o ese padre, o ese ministro, representante de la iglesia, que tenía que ir a los domingos a misa, recibir la hostia o recibir el bautismo y recibir la palabra mediante un ministro, y así es que voy a tener acceso a Dios. Pero ahora aquí me está diciendo que nosotros tenemos la luz de la vida e incluso haremos mucho mayores obras que ellos. Y la última cena dice Jesús de Nazaret, pero el Espíritu de la verdad os llevará a toda la verdad. Es el Espíritu que está dentro de ti. No es una religión, no es un libro, no es un representante. Entonces, todo eso está en la Biblia. No tengo la necesidad, que bien puedo usar otros textos mejor explicados, más amplios, pero hasta que no tengamos una audiencia que tenga conocimiento de otros temas, esta audiencia
gran parte occidental va a seguir teniendo la Biblia como cabecera de cama en la mesa de noche, y por lo cual no hay que rechazarla, hay que leerla, comprenderla y dar espacio con espíritu de explicación, no espíritu crítico ahí tocando la puerta a las iglesias y decir, mira, ustedes están equivocados porque esta traducción está mal, o porque Jesús dijo otro, denunció a Yahvé. No lo van a entender así, te va a quedar mal parado. Lo importante es como que si se presta la conversación y si hay personas interesantes, tengas la capacidad, porque te leíste la Biblia, de saber los textos aquí y allá y resolver las dudas de lo más sencillo posible a la persona con respecto a la espiritualidad. Y muchas gracias por invitarme. Me gustaron mucho las preguntas porque, mira, dio bastante para hablar, no solamente el tema de los Anunnaki, que es la parte física, sino que al final vamos a entrar en el tema de la espiritualidad, que es lo que al final nos deberíamos importar, buscar el espíritu que está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Coincido totalmente contigo, amigo, y nuevamente gracias a ti por venir a este canal. Si estás viendo este video hasta ahora, te agradezco. Si es que te ha gustado, te invito a dejarme un like, compartir este video para que YouTube lo recomiende a otras audiencias. Y si este contenido es de utilidad, te invito a suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, hasta aquí es el video de hoy. Yo me despido, hasta el próximo video, y te dejo 2 videos aquí arriba para que los vayas a ver si quieres saber más sobre la manipulación genética del Adán o de la humanidad, y también si quieres saber más sobre el origen secreto de la humanidad. Dale click y nos vemos en esos 2 videos.